Hola, ¿cómo están todos y todas? Vamos a comenzar con el auxiliar, espero que se encuentren bien en este día primaveral, en el jueves de primavera. Y bueno, antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna duda, comentario del ramo en sí, de la materia, algún comentario de las clases, de no sé, de nosotros, del profe, algo? Ya bueno, para avisarle que ya están publicadas las fechas de los controles. El primero es en semana 8, el día martes, no es el lunes porque el lunes es feriado. La fecha no, la hora no estoy seguro, pero yo creo que va a ser como las 6, igual coordinación lo debería confirmar vía novedades, y el control 2 está para semana 13 creo, ahí pueden revisar en la página del DIN para hacerlo oficialmente. Bueno, y sobre eso además, el miércoles o martes le vamos a subir la primera tarea del curso y se va a entregar el mismo día y hora del control, para que estén atentos. A la derecha. Bueno, ¿alguna otra duda? Ya. Porque antes de comenzar con el auxiliar 4, que es de variabilidad discreta y continuas, em, estaba hablando de que si tenían alguna duda y de la fecha del control y que se viene producto de la tarea 1. ¿Cuál es el formato de la tarea? Ya, bueno, las tareas son, la vi anoche, pero no me acuerdo. Son 5 a 6 preguntas y son en pareja. Y bueno, como consejo les digo que háganla en pareja, porque la tarea puede ser bien, y puede considerarse harta carga, porque eso es lo que buscamos, que sea harta carga para que ustedes ejerciten harta. Entonces está pensada para que la hagan dos personas, pero si la hace una sola persona sola, bueno, va a ser mucho más complicado de lo que nosotros consideramos. Así que háganla en pareja. Pónganse ahí en el grupo WhatsApp o en el foro de curso, los que estén solos, para que ahí se armen parejas. Y la tarea, un detalle, ahí lo vamos a avisar, tiene que ser escrita como a mano o en un tablet. No tiene que ser como escrita en látex o en Word o nada así. Exigencia del profe, como una exigencia muy antigua. Yo diría que es más de extensión que de dificultad. Aunque igual es a criterio de cada uno. ¿Alguna otra duda? Control, tarea, lo que quieran. Disculpa, no escuché la fecha de la tarea. La fecha de la tarea es para la fecha del control, Ah, para ya. la misma hora y fecha. Y la tiene que entregar solo una persona de la pareja. Entran todos los contenidos que entran en el control. Y eso lo va a anunciar pronto el profe. Yo creo que por ahí por el viernes va a decir como viernes o a más tardar el otro lunes cuáles van a ser los contenidos de la tarea. Digo, del control, que yo creo que va a ser hasta el AUS que haga el Bruno la otra semana. Hasta ahí debería entrar. Y creo que es teorema del cambio variable en dos dimensiones. Creo. No estoy seguro. ¿Una otra duda? Ya. Vamos a comenzar. Bueno, antes de ver el auxiliar en sí, vamos a ver el propuesto de la semana pasada. No, Tamara, que no entendí tu duda. No, el control no es presencial. Sí. Ni siquiera este ramo tiene clases presenciales, así que tampoco les podemos exigir que el control sea presencial. Va a ser igual que a los controles que han tenido en el semestre pasado. Ya, entonces vamos a comenzar. Ya como les decía, antes de comenzar con el auxiliar propiamente tal, vamos a repasar como así de manera rápida el P5 del propuesto anterior, porque creo que fue el que generó más problemas. Y así les va a servir como para un feedback hecho por ustedes mismos, según cómo anduvieron. Ya, bueno, ya lo deberían haber leído. Y lo que nos piden es, si alguien es heterocromado, ¿cuál es la probabilidad de que la heterocromía se le haya transmitido solo por la madre? Bueno, el paso cero de este problema es darse cuenta que estas son las probabilidades condicionales, en la que si solo el padre la tenía, entonces el hijo tendrá una probabilidad A de tenerla. ¿Ya? Y ojo con esto.
El solo va a ser muy importante. Aquí ambos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Lo que nosotros nos pedían era la probabilidad que, dado que haya sido transmitida solo por la mamá, dado que el hijo es heterocromado. Ya, entonces, como la línea de pensamiento es papá, luego hijo, tenemos que darlo vuelto y así hay que usar valles. El hijo dado mamá. En realidad solo mamá. Por la probabilidad que es solo mamá. Dividido en la probabilidad de que un hijo tenga heterocromía. O sea, esto es lo que estamos haciendo con la respuesta. Como para que ustedes vean cuál es la respuesta en sí. Ya, esto, el primer término, está por enunciado, que es B, ya que era la información que teníamos. Y luego, la probabilidad que solo la mamá sea heterocromada. ¿Eso qué quiere decir? La probabilidad de que la mamá lo sea y que el papá no. ¿Ya? El papá no, va conjugado. Y aquí la tentación era como no pescar el solo mamá y calcular solo la probabilidad de la mamá, es decir, P, pero eso no es correcto, porque también estás incluyendo el caso en que el papá también lo tiene y el papá no lo tiene. Estáis como considerando como que el papá me da lo mismo, y no, pues, al decir solo mamá, es que la mamá está enferma y el papá está sano, ¿ya? Así que por lo tanto tenías que especificar de que el papá no tenía heterocromía, es decir, tenía que ser 1 menos P. Y esta separación se hace por independencia, ¿ya? Porque en realidad es mamá heterocromada y papá no heterocromado, y separó por independencia. Y luego la probabilidad del hijo, hay que utilizar el teorema de las probabilidades totales, en la que la probabilidad de que un hijo, dado solo la mamá, por la probabilidad de solo la mamá, y ahí tienes que hacer lo mismo con solo el papá y después ambos, ¿ya? La probabilidad del hijo por solo mamá es por enunciado, que es D, por la probabilidad de solo mamá, que lo calculamos anteriormente, luego, más la probabilidad del hijo, dado solo papá, A también por enunciado, y la probabilidad de solo mamá y solo papá son equivalentes. La probabilidad de cada uno por sí solo es igual. Y luego, la probabilidad de que un hijo, dado que ambos papás son heterocromados, uno también por enunciado, y luego la probabilidad de que ambos estén enfermos, sigue la misma lógica, es mamá enfermo, papá enfermo, es decir, P por P, P al cuadrado. ¿Ya? Y finalmente juntábamos todo, y es la probabilidad de que solo mamá, dado el hijo, es igual a B por P, 1 menos P, sobre, lo abajo escrito más bonito, es igual a P por 1 menos P por A más B más P cuadrado. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre esto? Que es como un caso ya más rebuscado de lo que es el teorema de Bayes. Había que ver bien las probabilidades. ¿Ya? Bueno, esa no era la parte como difícil de la pregunta, sino la B, que era como mucho más polémica y por lo tanto iba a ser mucho más flexible como en la corrección de esa. Ya que, o sea, sí, a menos que llegas como un resultado completamente nada que ver, como que literalmente hiciste otro método o calculaste algo nada que ver. Pero por lo general sí, uno siempre es más flexible que si lo intentaron o se equivocaron un error de arrastre o hicieron algún error menor. Ya, la B sí que dice que va a ser mucho más flexible, como por último si la intentaron y si hicieron como racionalización correcta va a estar como si hubieran respondido correctamente, porque sí, objetivamente la parte B es difícil, y como por eso mismo la puse, como para que vean lo que es una pregunta como difícil. Ya, nosotros nos pedían la probabilidad de que, dado que eh, el segundo hijo, la probabilidad de que el segundo hijo tenga heterocromía, dado que su hermano
lo tiene. Ya es decir, otro hijo. El hijo 2 y el hijo 1. Y aquí la tentación era como escribir esto por la definición, hijo 1 inter hijo 2, y después decir, ah, son independientes, así que separo, me va a quedar un producto, y luego elimino y me queda esto igual a la probabilidad que un hijo lo sea, y bueno, la que habíamos calculado anteriormente, y esto era muy fácil. Ya, eso no, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque esta inclusión no es independiente, no se puede separar porque hijo 2 e hijo 1 no son independientes. ¿Por qué no son independientes? Porque yo cuando calculo como la probabilidad de que un hijo tenga heterocromía, así como hice anteriormente, como con esto, utilizando probabilidades totales y todo el show, yo no tengo información sobre los papás, por eso tengo que escribir toda la probabilidad total, porque tengo que ponerme los tres casos de que sea posible tener heterocromía. Pero en cambio, si a mí me dicen que ya mi hermano tiene heterocromía, me está diciendo indirectamente que uno de mis papás lo tiene, al menos uno de mis papás lo tiene. Ya, por lo tanto, la probabilidad de que esta persona tenga heterocromía no es igual a como una persona que agarre en la calle y ni siquiera sé si sus papás tienen heterocromía, porque ya me están diciendo indirectamente o implícitamente que hay algún papá con heterocromía. Ya, así que por lo tanto no se podía como hacer esta separación y dividir y todo bonito. No, hay que ver algo mucho más difícil. Ya, esta inclusión, utilizar algo similar a lo que hice en la P1A del auxiliar anterior, en la que una inclusión doble, una intersección doble, perdón, la puedo pasar a una suma de intersecciones triples, utilizando como una variación del teorema de las probabilidades totales. Por lo tanto, me va a quedar la probabilidad de que el hijo 1 lo tenga, inter hijo 2, inter solo papá, más, y lo mismo, hijo 1, inter hijo 2, inter solo mamá, hijo 1, inter hijo 2, inter ambos. Y así sucesivamente. Ya, y esto lo voy a tener que calcular con lo siguiente, con el teorema de la multiplicación. Por aquí como que me dicen cómo calcular una inclusión numerable, una intersección numerable. ¿Ya? Y eso es lo que hago. ¿Y cómo se usa este teorema? Lo pueden ver ahí en detalle, pero es básicamente, si quiero calcular esto, es decir, la probabilidad de que hijo 1, inter hijo 2, inter solo papá, lo que hago es tomar uno y lo dejo solo. Luego tomo otro y lo condiciono a la... Ah, pero lo voy a escribir de otra manera, para que sea más fácil. Y a partir de atrás hacia adelante. La probabilidad de solo papá, y aquí ya voté uno. Luego voto el segundo, y finalmente voto el tercero con lo anterior intersectado. Esa es como la lógica, como que vais votando uno en uno y lo anterior se sigue condicionado, o si hay múltiples quedan la intercepción condicional. Ya. Y esto es fácil, ¿por qué? Porque la probabilidad de solo papá, ya lo hemos calculado anteriormente, que es P por 1 menos P. Luego, la probabilidad de que un hijo tenga heterocromía, dado que solo el papá lo tiene, está por enunciado. ¿Sí? Y ahí estará como la parte como ya más conceptual, que aquí alguien podría pensar que ya que volvimos a lo anterior, tenemos la probabilidad de que un hijo tenga heterocromía dado otro hijo. Y como que el problema vuelve a lo mismo, pero no, ojo, ahora está intersectado con solo el papá. Aquí como que esta información es redundante respecto a eso. ¿Por qué? Porque lo que les dije que esto no era independiente, porque el hijo me está dando información implícita de los papás. Pero aquí explícitamente me están diciendo solo el papá. ¿Ya? Así como cuando intersecta como algo implícito con algo explícito, como que lo implícito no aporta, hasta me resta información. Así que esto lo puedo ignorar y solamente me importa esto. ¿Ya? Y por eso puedo ignorar que el hermano tiene heterocromía porque me están diciendo que el papá ya lo tiene. Así que esto se muere
y me va a quedar lo mismo que acá, por lo tanto A. ¿Ya? Y luego hago lo mismo con los demás, con la probabilidad de hijo 1, inter hijo 2, inter solo mamá, que es lo mismo, la probabilidad de solo mamá por la probabilidad de que un hijo dado a la mamá, y luego el hijo dado a la mamá de nuevo. Y también con el último término de la sumatoria, va a decir inter ambos, y que esto es p cuadrado por 1 por 1. Finalmente voy a juntar todo, y la probabilidad de que el hijo 1, no, al revés, del hijo 2 dado el hijo 1 es igual a P1 menos P sobre A cuadrado más A cuadrado más P cuadrado. Ya, esta es como la suma de esto con esto, escrito de una manera más bonito, más esto que es este término, dividido en la probabilidad de solo un hijo. Y eso es tomar lo calculado anteriormente, porque estamos hablando de un hijo solo. No tenemos ninguna información extra que está condicionada. Y aquí se ve que como esto es casi como el cuadrado de lo anterior y que por eso es casi como eliminar, separar las cosas y eliminar, pero no. Así que este es el resultado. Ya como les dije, aquí voy a ser bastante flexible la parte B. Yo creo que con que me argumentan de que esto no es independiente, tienen todo el contexto, o hicieron algo similar. Mientras se den cuenta, eso es como lo más importante. Juan, Y, dime. hay algo que como no entendí, Ujú. fue cuando sacaste estaba la intersección, o Acá. sea, sí, Ya. Que esto, por ejemplo, que te digan de que cuál es la probabilidad de que tenga que salir con paraguas, dado que hay nubes negras y que está lloviendo. Que está lloviendo es que quiere decir que hayan nubes negras, así que me está redundando. Así que solamente me puedo quedar con lo que me importa más información, es que está lloviendo. No sé si sirvió ese ya, ejemplo. ya. O sea, siempre cuando la información sea como que esté diciendo lo mismo, como que simplemente lo ignoro. Sí, es que también si lo viéramos en conjunto, si tengo, como conjunto me refiero, si tomo un elemento muy grande que me entrega como información, ¿cuál es la palabra que se implícita? La información explícita está contenida dentro de esto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la intersección de estos dos conjuntos es el conjunto chico. Ya, Sí. ya. Gracias. Eh, ya. Y la pregunta de Fabiola es por lo que les dije, que solo la mamá tenga heterocromía quiere decir que la mamá tenga y el papá no. Si solamente digo que es P, lo que estoy diciendo es que la mamá está enferma, ¿sí? O sea, que la mamá está enferma, es decir, lo tenga, y el papá, no sé, el papá cualquier cosa, ¿ya? Y aquí están los casos en que tenga y no tenga. Y, y el problema de eso es que y que el papá tenga, estás pasándote el caso en que ambos papás lo tienen, ¿ya? Así que por eso como que estás contando un caso más. Tú tienes que tomar exclusivamente este caso, porque este otro caso es cuando están ambos. Ya, eso, lo de la probabilidad de solo mamá es súper importante, así que me gusta que lo hayan preguntado. ¿Alguna otra duda? Ya sobre la P6 no me voy a referir mucho, que hayan como demasiados caminos, yo creo que la mayoría hizo el algebraico porque es como el más, más dim, pero también podría haber hecho dibujitos de conjunto, argumentar como de, no con estas palabras, pero sí, habían argumentado que lo que hace la probabilidad condicional es como cercenarte el espacio muestral, así que para, para el conjugado lo que queda, simplemente tenéis que tomar como el conjugado lo que había antes del corte que hizo la probabilidad condicional. Así que eso, había muchos caminos y mucha gente se quedó con el algebraico, así yo creo que la mayoría hizo eso. ¿Algún duda, comentario que quieran decir antes de comenzar con la auxiliar propiamente tal?
sea, depende cómo lo vieran. Hay una manera que era súper simple de álgebra. Yo creo que era muy difícil, por eso habían como demasiados caminos, por eso no los quiero decir como, ya se hacía así, porque van a pensar, oh, lo que hice está malo, pero si llegamos a un resultado correcto, yo creo que les daré el puntaje. Ya, vamos a ver la auxiliar 4. La auxiliar va a ser de variable aleatoria discreta y continua. Bueno, la variable aleatoria es como un concepto importante, y que, bueno, teóricamente siempre es difícil definirlo porque siempre tienes que verlo como el lado matemático, que es una función que va del espacio y mostrar a los reales. Así yo creo que lo mejor es aprender lo que es una variable aleatoria como haciendo ejercicio. Y ahí vaya a cachar bien lo que es una variable aleatoria. ¿Cuánto es el máximo de décimas? Ah, verdad que ahora lo cambiamos. Eran 4. Antes eran 3. Creo que el Bruno había dicho que eran 4, que habíamos hablado con el profe que le diéramos uno más. Así que lo que el Bruno dijo era eso. Creo que era 4. Y ya bueno, el resumen está más que nada adorno, porque no lo vamos a usar propiamente tal, sino que como una ayuda a memoria de todas las funciones de distribución que hemos visto. La binomial, que es para contar éxitos, dado en intentos, cada éxito es para n intentos. La binomial negativa, como dice el nombre, es lo contrario, es decir, yo quiero k intentos para encontrar r éxitos, por eso binomial negativa. No, pues 4 décimas por el auxiliar. Cada auxiliar hay 4 décimas a repartir en la cantidad de propuestos que hay. Sí. Y bueno, finalmente la Poisson, que vieron con el Bruno la clase pasada, que es como la probabilidad de eventos raros. Ya, y ahora vamos a pasar como a lo que sí podría ser nuevo para ustedes, que son las funciones de distribución de variable continua. Porque lo anterior eran variables discretas, es decir, partían del 0, 1, 2, 3, 4. Ya, pero en cambio, en una variable continua puede ser cualquier real que esté dentro de un cierto intervalo. El más sencillo de las variables continuas es la variable uniforme. Se llama uniforme porque su densidad es siempre la misma, siempre y cuando estemos dentro del intervalo que define el uniforme. Y cero en el caso contrario. Vamos a hacer un ejercicio con uniformes. Como el teorema del cambio de variable, me voy a referir de él al final. Ya. Primero, P1, combinación convexa. En una población de N1 mujeres de estatura X sub 1 es una variable aleatoria con densidad F1. Y una población N2 hombres de estatura X2, una variable de densidad F sub 2, las dos poblaciones se juntan y se saca una persona en la sala. Si X es la estatura de la persona, determine la densidad acumulada y la marginal. Ya. ¿Qué es lo que nos está diciendo el problema? Yo tomo dos conjuntos, en este caso hombres y mujeres, los junto, los meto a una ciudad, serán como de ciudades distintas, los meto a una ciudad, y quiero saber cómo distribuye la nueva estatura, que es como la estatura del agregado. ¿Ya? Ya. Para calcular eso, lo primero que voy a hacer va a ser calcular la probabilidad acumulada. ¿Por qué la probabilidad acumulada? Porque la probabilidad acumulada es igual a esa f grande. ¿Ya? Esa f grande es lo que nos pide. ¿Ya? Mejor lo explico al revés. Como a mí me piden la f grande, que es la densidad acumulada, yo voy a calcular la probabilidad. Que esta es la definición de la densidad acumulada, que es la probabilidad del x hasta un x chico. ¿Ya? Ya, pero ¿cuál es el problema de esto? Que el x yo no sé cómo distribuir, y eso es lo que me piden. Y para calcular la probabilidad, depende. ¿Depende de qué? Depende de si son mujeres o hombres. Y como tengo un depende, voy a trabajar con probabilidades totales. Es decir, voy a tomar la probabilidad de que x se menos un x, dado que el x que yo tomé justo es un x1, que es una mujer, por la probabilidad de haber tomado una mujer. Más la probabilidad de x menos x chico, dado que ahora tomé a un hombre, por la probabilidad de tomar un hombre. Ya, esta probabilidad, como yo sé que tomé un hombre, este x ahora es un x1. ¿Ya? Y como que me deshago de la condicional, porque ya la implanté aquí adentro. La gracia de eso es que ahora mi x es un x1. Por igual la probabilidad de agarrar un hombre, de una mujer, perdón. Más aquí también, implanto la condicional a la probabilidad
por la probabilidad de tomar uno. Ya, la gracia de haber hecho esto es que yo sí sé cómo distribuye la estatura de las mujeres, ¿ya? Por lo tanto, esta es la probabilidad, la puedo calcular por definición. ¿Y cuál es la definición de una densidad acumulada continua? Es la integral entre menos infinito, porque no hay ninguna cota inferior, y lo que me piden, que es x. ¿Ya? Y como yo sé que es una mujer, el f es fx, f sub x, f sub 1 de x, por dx, por la probabilidad de tomar una mujer. ¿Y cómo sé cuál es la probabilidad de tomar una mujer? Es casos favorables versus casos totales. Es decir, la cantidad de mujeres sobre la cantidad de personas totales. Y luego hago lo mismo con los hombres. Los hombres, si sé cómo distribuyen, y también encuentro esto, que es f de x, f2 de x, por la probabilidad de tomar a un hombre, que es lo mismo, casos favorables versus casos totales. Y a esto lo acomodo de una manera más bonita, que va a ser 1 sobre n1 más n2 por la integral, no, por n1 por la integral entre menos infinito y x de f1 más n2 por también la misma integral, pero de f2 de x. Y este es mi f grande, la acumulada, ¿ya? Y me queda en función de x porque x es la variable muda, por así decirlo. Es la variable de mi función. Y está ahí. Ya, ¿alguna duda sobre esto? Porque es como, vamos a trabajar mucho con densidades acumuladas, marginales, y es importante que manejen cada definición. Así que, ¿alguna duda? Yo tengo una duda. ¿De dónde Dime. que salió como el N1 partido en N1 más N2 igual que el otro? Ya. A mí, la gracia de hacer probabilidades totales es que yo llego a un punto en que me piden la probabilidad de que mi x sea un x1. Es decir, la probabilidad de que la persona que haya tomado haya sido una mujer. ¿Ya? ¿Y cuál es la probabilidad de tomar una mujer? La cantidad de mujeres sobre la cantidad total de personas que hay como en la ciudad, que les dije, donde los juntamos a todos. ¿Ya? Ya, Y por eso gracias. son como mujeres sobre población total. ¿Alguna otra duda? Ya, porque lo otro que me piden es el f chica, que es la densidad marginal de mi nuevo x. ¿Y cómo puedo calcular esto? Recordando la relación entre el f grande y el f chico. ¿Cuál es la relación? Que la derivada del f grande es igual al f chico. ¿Y por qué puedo hacer esto? Porque no se olviden que la densidad acumulada es una función de x. Entonces puedo derivarlo respecto a x. ¿Ya? Y la derivada de esto es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque tengo una constante que sale para afuera de la derivada, es decir, 1 más n1 más n2, y luego lo de adentro. También otra constante, no la toco, me sigue quedando n1, y luego, ya, la derivada de esto por el teorema fundamental del cálculo es lo que estoy integrando evaluado en el límite por la derivada del límite. Es decir, va a ser f1 en x por la derivada de x que 1 menos esto evaluado en el otro límite por la derivada en el límite. Pero como este límite es entre comillas una constante porque es como el infinito, que es una cosa etérea, simplemente no lo agrego y le resto 0. ¿Ya? Así que eso me queda tal cual. Y hago el resto lo mismo. Más n2 por f2. Y aquí me puedo dar cuenta que mi f chica van a ser como las ponderaciones de mis otros f en relación a la cantidad de mujeres y hombres que hay. Y esto como formalmente se llama una combinación convexa de elementos. Y aquí puedo encontrar la densidad de mi nueva población en función de las densidades anteriores. ¿Alguna duda? Yo no entendí muy bien por qué no se consideraba lo del infinito. Ya, porque formalmente lo que hay que hacer es escribir f1 de x por la derivada de x
menos f1 en menos infinito por la derivada de menos infinito. Y esto como que el infinito, bueno, en resumidas cuentas es un número. No es un número, pero así que la policía no nos vea, podemos decir que es un número. Así que esta derivada es 0. Por lo tanto, todo lo que le resto es 0. Así que puedo ignorar la resta. Y por eso solamente me sobrevive. Ya, vale, gracias. Ujú. Y bueno, también, dejémosla ahí. Hay que enredarnos más. ¿Alguna otra duda? Ya, vamos a pasar al lápiz 2. Ya, considere un intervalo I que entre 0 y L1, y el intervalo 2 entre 0 y L2, en donde L2 es mayor a L1. Se escoge un intervalo al azar y luego se escoge un punto X, con distribución uniforme en dicho intervalo. Si X es menor a A, calcule la probabilidad que se haya escogido el intervalo 1 para todo A. Ya, le explico este juego porque estamos preguntando anteriormente y como que no queda claro la primera. Lo que pasa es que yo tengo, por así decirlo, como dos cajas. Y no sé, las cajas son iguales, la cosa es que no sé qué hay en cada una. Y cojo una caja, por ejemplo esta. La abro y me dice, aquí hay un intervalo. Y bueno, no sé cuál intervalo, puede ser el 1, el 2. Y a ese intervalo es una recta numérica entre 0 y el L bla, lo que sea. Y ahí, en ese intervalo, yo tomo un número, como que A al azar, y este es mi X. ¿Ya? Y luego existe otro número, que es A. Y la gracia de A es que es, para todo A, mayor a 0. Por lo tanto, lo único que me dicen es que A es mayor a X. ¿Ya? Así que A puede estar aquí, puede estar ahí, aquí, pero ojo, también puede estar aquí. Puede estar fuera del intervalo. Y ese es el principal problema del problema, la redundancia. Porque yo sé que A está acotado por abajo, pero no por arriba. Así que tengo que calcular otras cosas que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Esa es como la primicia del problema. Yo escojo un intervalo al azar, no sé cuál es cuál, veo el intervalo que escogí, tiro un X al azar, me quedan a un lado, y luego aparece una A y me preguntan cosas. Ya, así que vamos a encontrar eso. ¿Qué me piden? Se pegó, fíjense. Me dicen, calcule la probabilidad de que se haya escogido el intervalo 1, sí, es decir, esto ya pasó, X es menor a. ¿Ya? Así que ya tenemos una condicional acá. Iván, Dime. siempre que el ejercicio como que nos diga como que no es como limitado el A, no asumimos que, como que se va como al infinito, por decir así. O sea, más que el para todo, lo que dice es que se va a tener que poner en todos los casos posibles. Te dicen, ya, este caso puede o no puede ser, el problema no lo dice, así puede ser. Así que tienen que considerarlo. Más que se vaya Ya, infinito, no tienen simplemente que puede ser cualquiera. Incluso, en el peor escenario, un A que esté fuera del intervalo. ya, Es para todo. ya, bueno. Ya. Entonces lo que me piden es la probabilidad de haber escogido el intervalo 1, dado que X es menor a. Y como les dije anteriormente, yo primero escojo el intervalo y luego como que tiro el X y toda la cuestión, la línea de pensamiento está como al revés, así que tengo que hacer valles. X menor a, dado que escogí el intervalo 1, por la probabilidad de haber escogido el intervalo 1 sobre la probabilidad de que X sea menor a. Y aquí lo más sencillo es la probabilidad de escoger el intervalo 1, que es un medio. Eso no me lo dicen, pero lo puedo asumir porque es como, estoy escogiendo dos cosas. Ya hay cosas iguales, así que puedo escoger cualquiera de las dos. Es como si lanzara una moneda. Si sale cara, escoge el 1, si sale 6, escoge el 2 y así en cualquier ejemplo. ¿Ya? Así que puedo asumir que la probabilidad de escoger el intervalo 1 es un medio. Y esto va a ser importante porque la probabilidad de escoger, la probabilidad de que X sea menor a A, dado el intervalo 1. Ya, pero aquí hay un problema. ¿Se acuerdan que les dije que
nos tenemos que poner en todos los casos posibles, y el caso más sencillo es que el A está dentro de este intervalo, es decir, A está como por acá. Bueno, pero A está entre 0 y L1, ¿ya? Así que ese es como el primer caso, que A está entre 0 y L1, ¿ya? Entonces, yo voy a calcular esta probabilidad porque bueno, como puedo coger cualquier X en este intervalo, tomo que X distribuye como uniforme, ¿ya? Uniforme entre 0 y L1. No me acuerdo si está en el 0. No, no está, pero yo puedo asumir que es una uniforme porque me dan todo el intervalo como para mí. Yo puedo coger cualquiera indistintivamente. Así que llevo y tomo cualquiera, al azar. Y de manera uniforme. No tengo ninguna preferencia. ¿Ya? Y como yo sé que cogí el primer intervalo, mi marginal va a ser 1 sobre L1, por la definición de un uniforme. Aquí en el resumen. Que la marginal es 1 sobre la resta de los extremos del intervalo. En este caso, L1 menos 0. Y esa es la importancia que esté esto. ¿Ya? Porque al saber cuál intervalo escogí, puedo tomar una densidad en especial. ¿Ya? Y integro. Ya, Tamara había levantado la mano. Disculpa, ¿tú asumiste que la distribución era uniforme? Sí, puedo asumirla y con justa razón porque no me dicen que tengo algún como un sesgo para escoger la posición de MX, sino que puedo tomar cualquier elemento, cualquier número dentro del intervalo. Así que tomo al azar cualquiera, un uniforme. Ah, ya. Sí. Gracias. Ujú. Ya la integral de esto es bastante sencilla, simplemente A sobre L1. Ya. Y también voy a calcular el otro caso. La probabilidad de X sea menor a A, dado que ahora tomé el intervalo 2. ¿Y cuál es el cambio de haber tomado el intervalo 2? El cambio está en la marginal, que ahora va a ser 1 sobre L2, porque ahora tomé otro intervalo. Pero también integro normal y me queda A sobre L2. ¿Y por qué hice esto? Porque puedo tomar los dos y calcular la probabilidad de que X sea menor a A, utilizando el teorema de las probabilidades totales. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de que X sea menor a A, dado que tomé el intervalo 1, es decir, A sobre L1, por la probabilidad de tomar el intervalo 1, que es un medio, más la probabilidad de, dado el intervalo 2, L2, por escoger el intervalo 2, un medio, y esto es igual a medios por L1 más L2 sobre L1 por L2. ¿Ya? Y finalmente junto todo, y llego a que esto es igual a A sobre L1 por un medio sobre A medios por L1 más L2 sobre L1 por L2. Ya, factorizo todo y esto me va a quedar igual a L2 sobre L1 más L2. Ya, pero ojo, que esto es correcto solo para este intervalo. Para este intervalo. Ya. Entonces tenemos que seguir poniéndonos en caso hasta cubrir todos los valores posibles de A. ¿Y cuál es el otro caso? En que estoy fuera del intervalo, pero por cosa del destino, todavía no me salgo del segundo intervalo. ¿Ya? Así que estoy entre L1 y L2. El otro caso es que A entra entre L1 y L2. Y aquí tengo que hacer los mismos cálculos. Es decir, calcular esto y luego probabilidades totales y el resto. ¿Ya? Esto es sumamente importante a continuación, porque va a haber un cambio. Porque formalmente, si yo quiero calcular esta probabilidad, es entre menos infinito y A de F de lo que yo tengo. ¿Ya? Pero hay dos detalles. Primero, que yo sé que mi X va a ser positivo. ¿Ya?
Así que no parto desde menos infinito y parto desde cero. Segundo, yo ya me escapé del intervalo, ¿ya? Y la definición de un uniforme solamente está definido dentro del intervalo, ¿ya? Así que esta integral se va a tener que separar en dos. En una integral entre 0 y L1, y con eso cubro todo mi intervalo, y L1 y A. Pero ¿cuál va a ser la marginal? Va a ser 0, por definición de una uniforme. Cuando yo estoy fuera de ese intervalo, no tengo marginal, esto no existe. Así que esto lo puedo ignorar, y solo me quedo con esto. ¿Y cuál es la probabilidad de esto? Es 1. Y hace sentido, ¿por qué? Porque yo sé que mi A está fuera del intervalo, ya que está fuera de X, más allá de L1. Pero al haber escogido el intervalo 1, tomé un X que va a estar entre 0 y L1. Así que sí o sí, esto va a ser menor A, porque A está fuera, un número mucho mayor. ¿Ya? Sí, por eso hace sentido que esta probabilidad sea igual a 1. ¿Alguna duda con esto? Ya. Pero porque el resto se mantiene igual. Como todavía no me salgo del intervalo 2, no es necesario separar la integral. Sigo en mi dominio. Esto es igual a sobre L2. Y luego para las probabilidades totales, el procedimiento es el mismo, pero el resultado es distinto, porque va a ser 1 por 1/2 más A sobre L2 por 1/2. Eso es igual a L2 más A sobre 2L2. Y de nuevo, junto todo, probabilidad intervalo 1 dado X menor a A es igual a 1 por 1/2 sobre 1/2 por L2 más A sobre 2L2. Si junto todo, el resultado es L2 sobre L2 más A. ¿Ya? Y eso también es real y es correcto para este intervalo 50. Y finalmente vamos a pasar al último caso, y es como el caso más extremo, en que no solo me escapé del primer intervalo, también me escapé del segundo. Así que como que el A está mucho más para allá, a cualquier punto del más allá. Y aquí se repite en parte lo mismo que la probabilidad de que X sea menor a A, dado que cogí el intervalo 1 sigue siendo 1, porque si ya me escapé el intervalo por poco, si me escapo por mucho, también sí o sí esto se va a cumplir, es un evento seguro, pero también esto va a pasar para el otro, para cuando tomo el intervalo 2, porque haberme escapado de ese intervalo, sí o sí va a ser mayor que cualquier punto del intervalo 2, así que también es 1. Y eso también es para cualquier elemento, es decir, no necesito usar probabilidades totales. Esta probabilidad también va a ser 1, porque ya si en ninguno de los dos casos no es un evento seguro, para cualquiera de los dos va a ser un evento seguro, así que todo es 1. ¿Sí? Así que ese caso es muy bonito. Y ahora de nuevo junto todo, es 1 por 1/2 sobre 1, es decir, 1/2. ¿Y qué fue lo que pasó acá? Que al yo condicionar sobre un evento seguro algo que sí o sí va a pasar, no estoy aportando información. Esto no importa, no aporta información. Por lo tanto, la probabilidad de escoger el intervalo 1 es igual a haber escogido el intervalo 1 como si hubiera escogido al azar. Ya si me cargan pasos. Si me están dando un dato como obvio que sí o sí va a pasar, no me están dando ningún dato. Por eso como que esta condicional ya deja de importar y simplemente es como si me dieran, si tuviera que calcular estos. ¿Alguna duda sobre esto, el ejercicio completo?
Ya. Bueno, esta parte tiene un propuesto, que es ver el caso de que ahora en vez de que me hayan dicho de que el x sea menor a a, sea igual. Y lo que más me importa, más allá de calculen cosas, porque uno calcular cosas se lo puede hacer cualquiera, quiero que comenten, como del lado de las probabilidades. Como me hace sentido, no me hace sentido, está como raro. Y bueno, para que no me digan la trampa de que al calcular una probabilidad de un x continuo para que sea igual, esto igual a cero, como por definición de una variable continua, le estoy dando la indicación de que en vez de tomar como el igual estricto, toman que el x está como en un intervalo y en un intervalo de ancho epsilon, y el epsilon lo tienen a cero. ¿Ya? Así que eso es el propuesto. ¿Alguna duda? Y aquí vamos a hacer un break ahora, de aquí hasta las 5:05. Nos vemos en 4 minutos. Ya, estamos de vuelta. Y ahora a continuación vamos a ver una nueva
una nueva función de densidad. Espérense un poco. Una nueva distribución, que es la distribución exponencial. Y la función exponencial se nota como una x del parámetro alfa, y alfa es como, es como el parámetro, como en la binomial los parámetros eran NP, en la Poisson era un alfa, y uniforme era A y B. Bueno, la exponencial tiene un parámetro que es alfa, ¿ya? Esta es la fórmula de su densidad y está definida para cualquier x positivo, ¿ya? Gráficamente, una exponencial se ve así. Del x y es una exponencial, ¿ya? Y lo que hace el parámetro alfa, como que varía la guata de la exponencial, como que puede ser más plana o más profunda, ya, pero eso no es lo importante por ahora. La gracia de esta exponencial es que sirve para ver las fallas de equipos, principalmente eléctricos, pero también mecánicos. ¿Cuál es la palabra? Sin desgaste. ¿Y por qué sin desgaste? Porque la probabilidad de falla es grande al inicio, porque puede venir como con un tornillo mal puesto, una pieza que no era la correcta, o pusieron como justo una pieza que estaba mala. Entonces, una vez pasado como ese tiempo como de prueba, ya la probabilidad de que falle es muy poca, porque no hay desgaste. Entonces, como que estamos en un mundo ideal donde las piezas no fallan. Así que si ya al inicio no se echó a perder, más adelante va a ser muy poco probable que se eche a perder. Por eso cuando uno compra como una lavadora o un televisor, viene como con un servicio técnico, una garantía como 3 meses, por ejemplo. Y eso es para cubrir como todas las fallas que pueden venir de origen, y ya que no está asociado como al correcto funcionamiento del dispositivo. Pero en el mundo real no hay, el desgaste no existe. Digo, la no existencia de desgaste no existe. Por lo tanto, la probabilidad de falla real tiene la siguiente forma, que es como una exponencial al inicio por los que les conté, pero después sube de nuevo. Ya esto se llama curva de bañera, como en la jerga eléctrica, y esto es como una falla real, ¿ya? Porque puede fallar por lo que les dije anteriormente, y aquí hay como garantía, pero ya va a llegar un punto en que todos teníamos como un celular o un computador que ya estaba tan viejo que la cuestión no aprendió nunca más. Y eso es porque los transistores se queman, los dispositivos magnéticos se saturan y dejan de generar magnetismo, las piezas se funden, se rompen, así que va a llegar un punto en que, y también está la obsolescencia programada, que es como medio algo polémico, entonces va a llegar un punto en que sí o sí va a tener que la cuestión morir, ¿ya? Y ahí es como cuando el fin de la vida útil, el fin. Y algo interesante que usan las multitiendas es que te venden como una garantía extendida, en la que cuando termina la garantía del fabricante, como que pagáis como 60 lucas y te da como medio año más. Ya, pues la gracia de eso es que justamente te cubre un periodo en que la probabilidad de falla es muy baja. Así lo que está vendiendo como que la multitienda es como un servicio muy poco probable que lo ocupes, pero que va a ser plata para ellos. Así que esa es como la técnica muy industrial que usan. Y yo nunca las compro por eso mismo, porque como que sé cuál es como la trampa detrás, pero eso es como para que sepan, puede fallar algún equipo, pero la probabilidad es baja. Ya sé que el profe me dijo que le hiciera un preámbulo como de la distribución exponencial para que no vean que es tan teórico la cosa y como que se me ocurrió hacer esto. Así que ahora vamos a ver con el problema en sí. Muestre que se cumple la propiedad de pérdida de memoria, es decir, x, la probabilidad de que x sea mayor a s más t, dado que x mayor a s es igual a la probabilidad de t. Ya, también basándonos en lo anterior, si consideramos que x como la duración de un computador, por ejemplo, lo que me dice la propiedad de pérdida de memoria es que si yo sé que funciona una cierta cantidad de tiempo mi computador, y quiero saber cuál es la probabilidad de que funcione un poco más, la probabilidad de que funcione un poco más es igual a la probabilidad del poco más por sí sola. Es decir, que si ya me funcionó un año,
y quiero saber si me va a funcionar en 6 meses más, es lo mismo que la probabilidad que me funcione 6 meses por sí solo. ¿Ya? Esa es como la intuición detrás de la propiedad de pérdida de memoria. Y se usa mucho en la exponencial, la verdad en este momento no me acuerdo de ninguna aplicación como importante, pero sí ahorra mucho trabajo. Vamos a calcular. Ya lo que voy a demostrar es pasar de acá para acá. Y también se puede pasar de acá para acá, pero el profe me dijo que lo deje como propuesto como para ejercicio personal, porque necesito un poco más como de matraca y como para qué perder tiempo en eso si ya se probó la pérdida de memoria. Pero sepan que también se puede llegar de acá para acá. Entonces yo quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor a un s más t, dado que x es mayor a s. Y aquí yo voy a trabajar, bueno, se puede hacer por valles, pero aquí voy a trabajar con la definición de la probabilidad eh, condicional, que es la probabilidad de que x sea mayor a s más t, la probabilidad de s sobre la probabilidad de que x sea mayor a s. Ya, lo de arriba. Que me digan que la probabilidad de que sea mayor a esto y mayor a esto, vuelvo al caso anterior, me están dando información redundante, porque que sea mayor a s más t es lo mismo, que sea, o sea, es más importante o entrega más información de que x sea mayor a s, ¿ya? Así que simplemente la probabilidad de que esto y esto se puede encontrar como la probabilidad de esto, ya porque esto es como más difícil y más específico. Así que esto va a ser lo mismo que calcular la probabilidad de s más t por sí sola, ¿ya? Y aquí hago lo mismo. La integral, ¿entre qué? Entre esto, porque me están dando el límite inferior y no me dan ningún límite inferior, superior. Y yo sé que la exponencial trabaja para números positivos. Por lo tanto, no está acotada por superiormente por definición, así que tomo el infinito positivo. ¿Ya? Y la función densidad está en el enunciado y es alfa por exponencial de menos alfa x de x. ¿Ya? Aquí utilizo la primitiva por simple infección, que va a ser menos alfa sobre alfa por exponencial de menos alfa x entre s más t e infinito. Ya esto con esto se va y me va a quedar menos esto evaluado en menos infinito alfa más la exponencial de menos st por a. Ya, esto es cero, porque la exponencial hacia menos infinito es cero. Y que esto se muere, por lo tanto solamente me sobrevive menos alfa st. Ya, y eso es el término de arriba. Luego calculo el término de abajo. Esa es la probabilidad de que x sea mayor a s. También aquí lo mismo. Entre s e infinito, la marginal es la misma. Y esto, el mismo procedimiento, esto con esto se va a ser menos exponencial de menos alfa x entre s e infinito. Eso es igual a exponencial de menos alfa s. ¿Ya? Ahora voy a juntar todo. Exponencial de menos alfa st sobre exponencial menos alfa x. ¿Ya? Y aquí hago resta exponencial de exponentes y me va a quedar solo el menos alfa. Y si se fijan, si en vez de un S hubiera puesto un T acá, y hago el mismo procedimiento de la primitiva y teoría fundamental del cálculo, aquí me habrá quedado menos alfa T. Por lo tanto, eso es igual a la probabilidad de que P de X menor a T. Y con eso probamos la probabilidad de la pérdida de memoria. ¿Ya? Y eso sería todo. ¿Alguna duda sobre esto? Ya. Porque vamos a pasar a una parte más numérica.
Bueno, al profe le gustan como los circuitos y se aprovecha que soy eléctrico para pedirme que siempre ponga cuestiones de circuitos. Sí, aquí de nuevo más circuitos. Suponga que X es la duración de ciertas componentes eléctricas, en donde X distribuye con exponencial de parámetro 1/2, y tenemos tres componentes, 1, 2 y 3, se instalan en el circuito de la siguiente manera. Luego, me dicen que existe flujo entre A y B por más de una hora. Calcule la probabilidad de que C1 haya funcionado por más de una hora. Ya. La parte B nos dice que cuál es la probabilidad de que C1 funcione por más de una hora, dado que hay flujo por más de una hora. Ya, como para yo saber el flujo, tengo que saber cómo qué componentes están funcionando. También la línea de pensamiento al revés, así que utilizo Bayes. Así la probabilidad de flujo, dado C1 mayor a 1. Por la probabilidad de que C1 sea mayor a 1. Dividido la probabilidad de que haya flujo. Ya. Parto con el primer término. La probabilidad de que haya flujo, dado que C1 se quedó pegado. Así. Que C1 sea mayor a 1. Ya, por un momento me voy a olvidar de la condición y voy a calcular la probabilidad de que haya flujo. ¿Y cuál es la probabilidad de que haya flujo? Como tengo una rama acá, para que haya flujo, puede haber flujo por arriba o por abajo. ¿Ya? Así que eso voy a encontrar. Es la probabilidad que haya flujo por arriba o que haya flujo por abajo. Pero aquí me estoy olvidando de algo. Que haya flujo por arriba y que haya flujo por abajo no dice nada sobre lo otro, como cuando estoy hablando aquí arriba no me dice nada abajo, y cuando estoy de abajo no me dice nada arriba. Por lo tanto, por definición, voy a tener que restarle la probabilidad de que en ambos haya flujo. ¿Ya? Es por lo mismo el caso que yo les decía de que solo la mamá o solo el papá estén enfermos. Estoy contando un caso extra de que sean que ambos estuvieran enfermos. ¿Ya? Entonces aquí al decir que haya flujo por arriba, estoy contando que haya flujo por arriba y por abajo, y que haya flujo por abajo, también estoy contando que haya flujo por arriba y por abajo. Por lo tanto, como lo estoy contando dos veces, tengo que restar. ¿Ya? Ya. Ahora voy a incluir la condición. La probabilidad que haya flujo por arriba, para que haya flujo por arriba, estos y estos tienen que estar funcionando. ¿Ya? Pero yo ya sé que este está funcionando. Por lo tanto, lo único que me va a importar para saber si hay flujo por arriba es que este esté funcionando. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad que haya flujo por arriba es igual a la probabilidad de que C2 esté funcionando por más de una hora. ¿Ya? Bueno, por abajo hay solamente una componente, así que no me complico más. Es que C3 funcione por más de una hora, y que haya flujo por arriba y por abajo, tiene que cumplirse esta y esta. Y como son independientes, simplemente la multiplico. Ya. Como aquí, sé que el funcionamiento de las componentes sigue a una exponencial. Yo ya calculé cuál es la primitiva exponencial y toda la probabilidad, así que simplemente llego y lo reemplazo. Es decir, exponencial de menos el parámetro, en este caso es un medio, por el tiempo, que en este caso es 1. Ya, por lo tanto es un medio simplemente. Más lo mismo, menos un medio, menos exponencial de menos un medio, por exponencial de menos un medio. Ya, desarrollo todo y el resultado es igual a 0,8452. ¿Ya? Luego con este término. Ya esto ya les spoileé más o menos cómo se calculaba, y es basarme en el resultado anterior de la primitiva, cuando esto es igual a la exponencial de menos un medio, esto es igual a 0,165, y finalmente la probabilidad del flujo. Ya,
aquí voy a hacer la misma lógica de separar la probabilidad que haya flujo por arriba, más la de abajo, menos la de ambos. Pero ojo, la probabilidad de que haya flujo por arriba va a cambiar. ¿Por qué? Porque antes yo sabía que C1 estaba funcionando, y ahora no sé. Puede que sí, puede que no. Por lo tanto, la probabilidad de que haya flujo por arriba va a ser la probabilidad de que C1 y C2 estén funcionando por más de una hora, porque si no, no hay flujo. Es decir, va a ser la probabilidad de que C1 más de una hora por la probabilidad de que C2 por más de una hora. ¿Ya? La probabilidad de por abajo no cambia, y es la probabilidad de que C3 por más de una hora. Y la probabilidad de que por arriba y por abajo, bueno, va a cambiar levemente porque ahora tenemos que incluir el C3, digo el C1. Si el P1, probabilidad de C1 mayor a 1, que C2 sea mayor a 1, y la probabilidad de que C3 sea mayor a 1. Y acá también reemplazo todas las exponenciales. Medio por exponencial de menos un medio, menos más exponencial de menos un medio, menos exponencial de menos un medio, y exponencial de menos un medio. Ya, la probabilidad de eso es igual a 0,7513. Y si se fijan, esta probabilidad es menor a esta. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que ahora yo incorporé la incertidumbre de que no sé si C1 está funcionando o no. Así que la probabilidad de que haya flujo es menor, porque hay una componente más que yo no sé que si funciona o no. Aquí ya me estaban diciendo, ya se funciona, todo bien, no hay problema. Pero C1 puede fallar, puede que no, por eso hay una incertidumbre más del problema, y por eso se disminuye la probabilidad. Ya, entonces con todos los valores ya calculados, simplemente llego y reemplazo. Probabilidad de que C1 sea mayor a 1, dado que hay flujo por más de una hora, igual a 0,8452 por 0,6065 dividido en 0,753. Esta metiendo en la calculadora es igual a 0,6823. Y esa es toda esa parte del problema. ¿Alguna duda? Ya. Porque la parte 2 de esa pregunta va a quedar propuesta y que en vez de preguntarnos sobre C1, nos piden solo se haya producido por C3. Bueno, aquí tienen que seguir la misma lógica, pero tienen que tener ojo en que es un solo, y ahí tienen que definir bien qué componentes se prenden y cuáles no. ¿Ya? Así que tengan ojo con eso. Y la parte 3, bueno, la parte 3 es como un chiste prácticamente, porque quiero que ver si se saben bien las probabilidades como básicas de una densidad eh, eh, continua. ¿Ya? Tienen que encontrar el valor de C, dado las restricciones que le decimos acá. ¿Alguna duda antes de pasar a la P4, que tengo que dar una pequeña charla? Ya, la P4 va a ser acerca del teorema del cambio de variable, que es este, que es simplemente llegar y aplicar una fórmula. El teorema del cambio variable en realidad no es tan importante, yo nunca lo ocupé cuando di el ramo como estudiante. Había más técnicas más interesantes que van a ver más a continuación. Pero bueno, el profe lo vio y les dio un ejemplo ya, así que deben haber más o menos manejado eso. Así que igual para que no lo olviden o como para que hagan un problema ustedes solos, les puse un problema súper corto y bastante sencillo, como para que suelten la mano con el tema del cambio variable y que no se olvide. Ya así que van a haber 4 propuestos, son bastante cortos, y son 4 propuestos cortos y no diría que es tan difícil en cuanto a desarrollo. Así que no creo que tengan grandes problemas, pero igual cualquier cosa me pueden preguntar por correo. Bueno, esta semana partí en la práctica mientras estoy en clase, así que bueno, estoy bastante agotado de tiempo. Pero si me mandan un correo durante el día y ya a la noche no les contesté, mándenmelo de nuevo, quizás se me pasó entre el resto de correos que me llegan de ramo y cosas así. Bueno, ¿alguna duda para cerrar? Oh, no actualice la fecha. Bueno, repasen todo lo que es variable aleatoria porque eso es algo que los va a acompañar hasta el final del ramo. La variable aleatoria se usa para todo,
y es bastante útil, sobre todo la continua, porque como que en este ramo siempre vemos más la continua, porque como que se puede integrar, derivar, todas esas cosas bonitas que la discreta no se puede. Ya, ya, que bien que esté todo bien. Bueno, los dejo, cualquier cosa me pueden avisar por correo, también los que están viendo la grabación, si algo no, que vieron y les quedó la duda me pueden contactar y trataré de explicar. Así que eso, que tengan buen fin de semana y la otra semana les subimos la tarea y todo lo demás. Así que estén bien. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias.